Llegamos a la última exposición. Ya deben estar reaburridos, ¿no? Este tipo habla hasta por los codos, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Perdón. Primera de Pedro, capítulo 3, otro pasaje de esos bien clásicos. Y ¿saben qué? Lo voy a leer porque vale la pena leer estos, no son muchos versículos. Perdónenme que me parece que se me está por ir la garganta. Yo sé que no se hacen todos estos ruidos, pero bueno, estoy tratando de despejar un poquito. Capítulo 3, verso 1 de Primera de Pedro dice: asimismo vosotras mujeres. Atención con ese asimismo, ahora les voy a explicar por qué es importante tomar en cuenta eso. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué tal? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron o se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Verso 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Padre, gracias por tu palabra y gracias por haberla preservado, a pesar de que hubo intentos en la historia de erradicarla de la historia y de la mente y corazón de los hombres. Sin embargo, en tu bondad infinita, la guardaste para que hoy podamos deleitarnos en los consejos tuyos, Señor, para un pueblo digno y una familia digna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si nos preguntamos ahora, sacamos a Pablo de la silla. Y sentamos a Pedro. Y Pedro, le preguntamos a Pedro, bueno, Pedrito querido, a ver, ¿de qué nos estás hablando en este versículo? En toda esta porción, si tuviésemos que sintetizar el asunto, porque ya hemos visto que Pablo nos habla de una familia digna, donde debe haber trato digno, ¿no es cierto?, respeto, amor, comunicación digna, pero ahora Pedro no quiere decir que está en desacuerdo con Pablo, al contrario, está totalmente en sintonía, porque los dos fueron inspirados por el mismo Dios, pero ahora este hombre nos va a hablar de comunión digna. Comunión. Y esto es algo muy importante porque en una familia donde no se vive en comunión, nada de lo que hemos estado hablando lo vamos a poder aplicar. Y en última instancia, entonces, vamos a hacer un desastre en lugar de darle gloria a Dios. Cuando nosotros nos casamos, lo que estamos es entrando en un pacto, en un compromiso, no solo legal, pero especialmente espiritual, de vivir en comunión. Y es interesante porque usualmente pensamos en el matrimonio como la unión de dos almas, ¿no es cierto?, dos individuos que van a vivir juntos. Pero la realidad es que cuando nosotros contraemos matrimonios es la unión de tres personas.
dos personas que invitan a Dios a formar parte de una convivencia en la cual Dios es el vértice superior y el centro que va de alguna manera a regir esa unión, ¿no es cierto?, que efectúa un hombre y una mujer. Y cuando nosotros le damos entonces a Dios el lugar que le corresponde, que debe ser el primero y el central, entonces vamos a tener comunión no solamente con Dios, pero una armoniosa comunión los esposos y esposas, es decir, los unos con los otros, y eventualmente cuando traemos los hijos al mundo, se amplía ese círculo comunitario y vamos a tener comunión perfecta con nuestros hijos. Después vendrán los nietos y los bisnietos, si nos alcanza el piolín, ¿no? Si tenemos tiempo, a veces el Señor nos llama antes, qué sé yo, ¿no? Así son las cosas de la vida. Ahora, voy a tratar de correr un poquito porque no me quiero extender mucho, pero necesitamos pensar en lo que nos dice Pedro acá, que es lo mismo que dice Pablo, que las mujeres se sujeten a los maridos. Habla de sumisión en este caso. Otro término militar, donde un soldado se somete a su superior. Claro, hoy en las agendas feministas de izquierda esto no les pega ni por casualidad. Hay una reacción negativa a este tipo de cosas. En un sentido reaccionan porque tienen cierta historia de qué agarrarse. Los hombres hicieron abuso de la autoridad que les concedió Dios. Ya dijimos que eso fue resultado de la caída, no fue el diseño. Lo que vemos en la sociedad humana en cuanto al trato del hombre hacia la mujer no es el diseño que le dio Dios a la creación. Entonces, de más está decir que la forma en que los hombres hemos manejado nuestra relación con la mujer está mal. Y tenemos que ser honestos, los hombres hemos metido la pata, la seguimos metiendo y tratamos a la mujer, hemos objetivizado a la mujer está al capricho nuestro. En nuestra cultura latina, la mujer es la que, yo he leído a veces algunas personas todavía hoy en el siglo XXI, parece mentira, que escriben que la mujer tiene que lavar los platos, la mujer tiene que cocinar, la mujer es la que tiene que planchar, la mujer es la que tiene que criar los hijos. La mujer es la que tiene que limpiar la casa. ¿Says who? ¿Quién dijo eso? ¿En qué lugar de la Biblia dice que la mujer tiene que hacer todo eso? Jamás vamos a encontrar esa división de tareas. Eso es cultural. Eso es machismo. Y la Biblia nos dice que los dos tenemos que trabajar. Es un equipo. Hoy día, antes la mujer, qué sé yo, en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó hecho un desastre, especialmente en la región de Europa. Latinoamérica, en fin, estuvo vacunada de todo eso. Latinoamérica a principios del siglo XX avanzó mucho política y económicamente, justamente porque no estuvimos metidos en la conflagración mundial. Y prosperaron. Y bueno, en fin, qué sé yo, teníamos después de la Guerra Mundial una explosión de la familia, la gente venía de esos conflictos bélicos, hubo una revolución industrial muy grande, especialmente en Estados Unidos. Europa tuvo que esperar unas décadas para recuperarse de la crisis, lo mismo pasó con el Japón. Y bueno, en Latinoamérica empezó a dar un poco marcha atrás. Otra vez, factores políticos que son ahora complejos de explicar. Pero entonces la mujer era la que quedaba en casa y el marido salía a trabajar. Entonces tenemos la sociedad ideal, donde el hombre sale al trabajo, la mujer tiene la típica familia de 5, la esposa, el marido y los 3 chicos, unos tienen más, otros tienen menos. Y ustedes van a ver, por ejemplo, las propagandas y los comerciales de la década del 50 y van a tener a la mujer representada con el delantal, ¿no es cierto?, limpiando la cocina, siempre con una sonrisa que va de oreja a oreja,
Yo nunca vi a una mujer limpiando la casa con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Pero de todas maneras la pintan a la mujer, es el estereotipo, ¿no? La mujer en casa trabaja criando a los chicos y manteniendo el orden de la casa, y el hombre se rompe el alma trabajando en la factoría o en la oficina. Y más o menos había un convenio social en que se manejaba la sociedad en esos términos. Entonces la veíamos la mujer otra vez de tacos altos, aguja, ¿no? Con las medias de costura atrás, limpiando pasando el vacuum y... ¿No es cierto? Con la sonrisa, ¿eh? Tiene un nene en el brazo y la señora va limpiando y haciendo este tipo de cosas. Eso es una sociedad machista. Pero bueno, la mujer se sometió a eso porque había un intercambio. Se rompe, mientras traiga la comida, nos mantenga, la sociedad se formó en esa manera. Siglo XX, para el final del siglo XX las cosas comenzaron a cambiar, hay un giro drástico. La mujer tiene que salir a trabajar o nos comen los piojos. ¿Y qué sucede? Que el hombre no hizo el ajuste. Y entonces, ¿qué tenemos? A la mujer que ahora sale a ganarse el pan igual que el marido, pero al hombre se le olvidó de dar vuelta a la hoja y se quedó con la mentalidad, ¿no es cierto?, del 50, sin moverse a la década de finales del siglo XX. Y entonces tenemos a una mujer que hace todo lo que hacía en la década del 50 más lo que hace el hombre en el siglo XX al final de la centuria. Eso está mal. Y es por eso que las mujeres comenzaron a perder la paciencia, salieron a las calles. En la década del 60 tenemos una explosión, algunos le llaman la tercera ola, donde la señora sale a protestar. Quiere el derecho al voto y quiere el derecho también a ganar igual que gana el hombre, porque al fin del cabo trabaja, yo pienso que trabaja más que el hombre, ¿no? Personalmente acá algunos van a decir, bueno, ya este hombre se desbordó. No, para mí, yo lo he dicho muchas veces, la mujer que hace el trabajo igual que el hombre hace más. Porque estábamos hablando con un hermano que trabaja en construcción. Un hombre que, por ejemplo, tiene que poner drywall en el techo y tiene que levantar la plancha a puro músculo y tiene que sostener con una mano la plancha y después con el aparato del atornillador, ¿no es cierto?, meter esas cosas en el techo, demanda cierto esfuerzo físico. Entonces, un hombre que pesa 180, 190, 200 libras, bueno, tiene una capacidad física y muscular para soportar cierta presión. Bueno, una mujer de 140 libras que tiene que soportar el mismo peso, sostener el drywall con una mano y meter tornillos, esa mujer tiene que hacer el doble de esfuerzo que hace un hombre. Así que no me vengan con cuentos chinos. La mujer al lado del hombre poniendo drywall está trabajando el doble de lo que trabaja el hombre. Hay que pagarle más. Y sin embargo cobra menos. Claro, eso no nos entra en la cabeza. No pensamos en esos términos. Eso es explotación de género. Eso es explotación de la mujer. Lo mismo la mujer bombero o firefighter, ¿no? ¿Cómo se dice en sus países? El bombero le decimos nosotros, ¿no? La pobre mujer, otra vez, hace gimnasia y se prepara, pero si tiene que levantar un hombre de 300 libras y sacarlo del fuego, bueno, un bombero, hombre, ¿no es cierto?, un pedazo de animal que pesa 220 libras, se lo tira al hombro, sale corriendo y después se va a tomar un mate. La pobre mujer que trató haciendo ejercicio y un montón de cosas, se tira un hombre de 200 libras en el hombro y sí sale porque se ha entrenado para eso, pero en lugar de tomar el mate se va a dormir la siesta, porque queda hecha bolsa. Pero claro, esta mujer está haciendo mucho más fuerza. Así que, cuidado, estos principios sociales que se han metido hoy, que reclaman la igualdad, le están errando el blanco. Por eso es que necesitamos no las agendas populistas que se están dando vuelta hoy, sino la Biblia, porque nos da una perspectiva justa, balanceada y correcta. No somos iguales, Dios nos hizo diferentes. Somos iguales ante los ojos de Dios, pero físicamente no se puede comparar a un hombre con una mujer porque Dios no tuvo la intención de hacernos iguales. De lo contrario, no seríamos diferentes si hubiese querido hacernos iguales. Así que, cuidado, porque el hombre ha objetivizado a la mujer por causa de la caída y la desgracia es que el movimiento feminista está terminando en objetivización de la mujer también, así que es culpable del mismo pecado. Muchas mujeres hablan de liberación, pero resulta que lo que están haciendo es esclavizándose ellas mismas a la explotación.
es una prostitución comercial. Tal vez no tiene nada que ver con lo erótico, pero cuando la mujer se desnuda delante de una cámara para ganar dinero, eso es prostitución comercial, prostitución social. Es vender mi cuerpo por dinero. ¿Se dan cuenta? Los hombres lo hacen también. Lamentablemente, la industria hoy se mueve en esos términos. Es un mundo que va para cualquier lado. Pero lo triste es que la mujer salió protestando contra la objetivización de la mujer y hoy terminamos viendo a la misma mujer objetivizándose. Entonces el mundo está lleno de contradicciones y es por eso que en la sociedad se habla de convivencia, pero no convivimos. Vivimos al lado uno del otro porque no nos queda otra, pero si la mujer puede volar al hombre del panorama, y es por eso que hay una tendencia hoy de terminar con el concepto de género masculino y pasar a tener una generación asexual, donde somos todos iguales, y por eso es que tenemos estas agendas de transgenderismo. ¿Cómo se dice? Transgenderismo en español, ¿se dice? ¿Es correcta la palabra? Transgenderismo, inclusive hay un debate acá en Canadá contra, no sé, algunos si están al tanto de un tal Peterson. Jordan Peterson es un profesor de psicología en la Universidad de Toronto, que vale la pena. Hay un libro muy interesante que él escribió, que lo acabo de leer, terminarlo hace poco. Este es un señor muy problemático para la agenda liberal de nuestros días, porque él se resiste a esta tendencia de eliminar los pronombres y establecer pronombres neutros. O sea que ya no hay más un él o ella, sino un, qué sé yo, el it en inglés, ¿no? ¿Qué le ponemos? En español no sé cuál es el pronombre. Eso, bueno, eso. Así que si una persona, miren como qué ridículo a lo que estamos llegando, ¿eh? Viene una mujer y le digo, ¿usted mujer? No me diga mujer. ¿Y cómo le llamo? ¿Usted hombre? No. ¿Y cómo le llamo? Eso. Eso. Yo quiero que me identifique como eso. Yo identifico como eso una cosa. Una X. Imagínense, ¿de qué sexo es? X. X. Y bueno, eso tiene aceptación hoy. Eso es lo que está tomando lugar y le están enseñando a nuestros chicos en la escuela. Bueno, pero es un disparate, no tiene ni... Estamos llegando a un relativismo tan exagerado, esto yo le llamo la bancarrota de las ideas, la bancarrota del intelecto. Ya la filosofía quedó sepultada y en estos tiempos postmodernos hemos llegado al colmo de la estupidez humana. Ya estamos peor que un cavernícola, porque pensamos en un cavernícola y por lo menos trata de identificar, ¿no es cierto?, mediante símbolos verbales la realidad exterior. Por eso nace el idioma. Cuando nos comunicamos, le ponemos nombre a las cosas y tratamos de identificarlas unas de otras a través de la expresión. Bueno, hoy lo que estamos haciendo es derribando todo concepto expresivo para relativizar todo. Y estamos terminando en el ridículo. Yo pienso, ¿qué va a pasar con la academia? ¿Qué va a pasar con la ciencia cuando relativicemos el lenguaje completamente? No vamos a poder entendernos. A mí que una persona me diga, yo no soy una persona, soy un eso. Lo único eso que conozco, aparte de una cosa, es la estación de servicio. Se dan cuenta cosas raras que están pasando en la actualidad. Bueno, mujeres, miren, no caigamos en las trampas de las culturas o subculturas del momento y pensemos más en la tradición bíblica, la cultura del cielo, no la cultura inventada por los hombres. Y créame que esta cultura va a pasar como pasan todas. Es una cosa del momento. Vamos a mirar algunas cosas importantes para entender contextualmente, porque si no entendemos el contexto de la carta de Pedro, no podemos entender bien por qué le escribe a las mujeres y a los hombres diciéndoles lo que está diciendo. Si analizamos el capítulo 3 desconectado del contexto, vamos a llegar y se ha llegado a interpretaciones descabelladas. Entonces, vamos a mirar rapidito, vamos a hacer un survey acá. Quiero que noten ustedes que a lo menos hay, de entrada,
solamente mirando rápidamente la carta tenemos 4 cositas. 1, Dios nos hizo renacer, dice el capítulo 1, versos 3 y 4, para una esperanza viva. Dice este hombre: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Otra vez, si se quieren romper la cabeza después en casa, dice en el verso 2 que hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es otra cosa que Pablo en Efesios comienza diciendo: hemos sido escogidos o elegidos desde antes de la fundación del mundo. Noten que no hay una explicación, simplemente es una declaración. Y ahí termina Pedro y ahí termina Pablo. Así que, otra vez, está ahí en la Biblia. Bueno, número 1 entonces, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? Verso 4 dice: una herencia incorruptible, reservada en los cielos. Una herencia incorruptible. Otra vez, si se acuerdan, cuando leímos Efesios capítulo 1, versos 3 y 14, Pablo dice que nosotros ahora hemos recibido una herencia, Dios nos selló con el Espíritu Santo, que es la garantía de que vamos a recibir tangiblemente, vamos a entrar a recibir esa herencia, ese lugar en el cielo. Ahora, la segunda cosa, versos 13 al 17, voy a correr un poquito, nos llama a esperar esa esperanza que tenemos, nos llama a esperar, mientras tanto, alertos y santificados, o viviendo en santidad. Fíjate en los versos 13, verso 13 dice: por tanto, ceñid, y otra vez, noten, por tanto, quiere decir, debido a esto, que ya indicó en todos los versos, que lo sintetizo ahora como la esperanza viva, ustedes después hagan todo el estudio correspondiente en casa, pero dice: debido a esto, ahora ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué dice? Dice: y esperad por completo en la gracia. Así que, otra vez, debido a que nos hizo renacer para una esperanza viva, estamos esperando algo, ahora nos llama, dice, a esperar por completo en la gracia. Y entonces, fíjate que en el versículo, verso 17 dice: si invocáis por Padre, me estoy adelantando, versículo 15, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. En aquel entonces el Antiguo Testamento, la ley, dice, todavía el Nuevo Testamento no circula, pero dice: porque escrito está. Acá no es cuestión de, a ver, ¿qué opinás? ¿Qué te parece esto? No, así es como está escrito y dejémonos de pavadas. Así es como Dios lo dice, y entonces nosotros tenemos que actuar como dice la Escritura. Dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No es un capricho de Pedro. No es que a Pedro se le ocurrió, chicos, a ver, la iglesia esa, la lista que hace ahí, ¿no es cierto? Galacia, Capadocia, el Ponto. Dice: muchachos, a ver, pórtense bien, hay que andar en santidad. Se le ocurrió a Pedro. No, esto viene del Señor, de las Escrituras. La palabra de Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo. Cierto, eso se aplica al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero Pablo está hablando de un principio teológico. Es cierto que hay cosas que se aplican a Israel, pero en este caso es el mismo Pedro, inspirado por Dios, que está aplicando un principio espiritual a la iglesia de Cristo. Así que, así como a Israel se le demandó que sea santo, porque Dios es santo, ahora Pablo dice: ustedes, la iglesia, también tienen el mismo principio de obligación moral. Tenemos que nosotros vivir en una manera santa. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, el que nos hizo renacer, es un Dios todo santo. Y entonces debemos esperar, dice, alertos, por eso en el verso 1 dice: ceñidos los lomos, debemos esperar una vida santa, una vida apartada y consagrada. Y noten qué interesante, porque en tercer lugar nos dice que debemos esperar deseando, mientras tanto, la palabra de Dios. Volvemos a lo que nos decía el hermano esta mañana. Versos 1 y 2 dice: desechando, otra vez en el griego esto es un participio,
En español funciona más como un gerundio. El participio en el griego, no los quiero aburrir con la gramática, pero funciona, a ver si me entienden de esta manera, es como un adjetivo verbal. Entonces, depende de un verbo principal. En este caso, esa palabra desechando es una continuación de la idea central del capítulo anterior. Así que debemos, otra vez, esperar en santidad, preparados, ¿no es cierto?, vestidos como corresponde, ceñidos, y entonces dice que mientras tanto debemos desechar, dice desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y luego verso 2 dice, desead como niños nacidos la leche espiritual. Así que acá está hablando de la palabra, otra vez yo los dejo para que después lo analicen porque vamos a estar hasta el año que viene acá. Pero lo que está diciendo es que mientras esperamos esa herencia, debemos vivir santamente, debemos estar alertos y debemos estar metidos en las Escrituras, deseando como el niño. Ahora nació, los primos de Gloria están en mi casa, y acaba de nacer una criatura. Y es interesante ver al bebé cuando se lo pone acá, instintivamente el chico empieza a buscar la teta de la mamá. Y le ve la boquita, es una cosa que da ganas de comérselo a beso el nene. Y está acá y empieza con la boca por todos lados buscando la leche de la mamá, deseando la leche maternal. Bueno, eso es lo que Pablo presta esa figura y dice, deseen ustedes la leche espiritual que Dios tiene para darnos, para alimentarnos, para nutrirnos. Por lo tanto, nos dice este hombre, nos llama entonces a esperar, alertos en santificación, deseando la palabra oportuna, y mientras tanto debemos también acercarnos a Dios, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a Él, piedra desechada, ¿no es cierto?, más para Dios escogida y preciosa. Tenemos gente que rechaza a este Jesús, la piedra principal, nosotros en cambio somos invitados a acercarnos a ese Señor rechazado por los hombres. Y entonces, la pregunta es, noten ustedes que dice en el versículo 2, verso 9, más vosotros, otra vez, noten la hilación en las palabras, pero vosotros, hay gente que rechaza esa piedra principal, ustedes acérquense, y luego dice, vosotros, contrariamente a aquellos que son incrédulos y lo rechazan, dice, vosotros sois. Y acá nos va a hablar, ahora nos introduce Pedro a la identidad del cristiano. Ya no lo que tiene que hacer, sino lo que eres, lo que hizo Dios de nosotros. Y este hombre dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y otra vez el para es importante. ¿Cuál es para qué Dios me hizo renacer? ¿Cuál es esta identidad? ¿Qué propósito tuvo Dios al hacer estas cosas? Y dice, para hacernos testigos de su gloria. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios entonces nos hizo renacer para una esperanza viva, pero mientras esperamos esa esperanza, debemos entonces ser testigos. Dios nos hizo testigos de sus cualidades, sus atributos, lo que Dios es y lo que Dios hace. Qué honor que tenemos nosotros de haber sido hechos embajadores de Dios en esta tierra, embajadores de Cristo Jesús. Qué cosa tremenda que la iglesia de hoy no está cumpliendo esa misión de embajadores. No le hablamos a la gente tanto de Cristo como se hacía antes. ¿Y sabes una cosa? La familia cristiana tiene que ser una representación de lo que es la iglesia de Jesucristo. Somos embajadores de las cosas de Dios en esta tierra. Y es por eso que es importante tener una familia digna. Entonces tenemos lo siguiente, haciendo un poquito de abreviación acá. 1, un llamado a la esperanza por Dios. 2, un llamado a estar preparados en Dios. Y mira los énfasis. 3, un llamado a buscar la palabra de Dios. 4, un llamado a acercarnos a Dios. 5, un llamado a ser testigos
de Dios. Y nota cómo el énfasis está en Dios, 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 Dios. Hoy hacemos la primera parte de la lista y a Dios lo sacamos. Y sin embargo, el énfasis está no en la primera parte de los puntos, sino en la última parte, que es Dios, Dios, siempre Dios. Adelante con Dios. La gloria de Dios. Y noten en el capítulo 2, verso 11, que mientras somos llamados a ser testigos, al mismo tiempo debemos practicar abstinencia. Dice allí que nos abstengamos de los deseos carnales, y ahí es donde entra entonces el tema de la sumisión, que es la segunda cosa en ese capítulo 2, verso 13. Por causa del Señor, no solamente debemos abstenernos, sino también que ahora debemos someternos a toda institución, ya sea al rey como al superior, y hace una serie de listas. Y es ahí cuando llegamos al capítulo 3, versículo 1, donde dice: asimismo, las mujeres sométanse a sus maridos. ¿Te das cuenta qué importante es el contexto? Porque perdemos la hilación y el propósito de por qué Dios llama a la mujer a hacer esto. Si el tema de la sumisión no es una cosa que se le manda a la mujer solamente. No, hay todo un árbol de ideas, un propósito, y entonces llega el punto de ustedes mujeres también tienen que someterse. Miren, cuando vamos a la divinidad, encontramos que en la economía trinitaria tenemos a Jesús sujeto al Padre. El Padre no se sujeta al Hijo. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, no el Padre a hacer la voluntad del Hijo. El Espíritu Santo está sujeto a la voluntad del Padre y el Hijo. Es extraordinario. Dice que Él lo envía y Él os va a enseñar todas las cosas que le he mandado o le he dado que enseñe. Nunca vemos a Jesús sometido al Espíritu Santo o el Padre, Dios Todopoderoso sometido al Espíritu Santo. No existe así. Cuidado con esto, ¿no? Porque esto puede degenerar en lo que ya hay una teología, una doctrina muy antigua que se llama subordinacionismo. Subordicianismo. A veces para pasar del inglés al español me hago un lío. Subordicianismo. Eso viene de Origen. Origen fue un hombre, un gran teólogo, pero que no supo explicar el concepto de que el Hijo está sometido a la voluntad del Padre, y creó un poco de confusión. De ahí nace una corriente terrible en el siglo IV de nuestra era, que es el arrianismo, que llega a cuestionar la divinidad de Jesucristo. Se considera a Cristo como un ser creado. Bueno, eso es tema para otro día, pero cuidado, esto no es el my gosh, la doctrina de la subordinación que predicó Orígenes, sino que lo que estamos hablando es de una subordinación, ¿no es cierto?, dentro de la economía trinitaria. Así que cuando Jesús se somete al Padre, no quiere decir que Jesús es menos que el Padre. Es Dios. Pero sin embargo hay una subordinación. Cuando hablamos de subordinación entonces de la mujer al marido, no es que es menos que el marido, es una función distinta. En esos términos, ¿se dan cuenta? En el ejército, el soldado y el oficial que le da las órdenes, los dos son soldados. Los dos son parte del ejército, pero se necesita un orden para que uno da la orden y el otro se somete a la orden, porque si no, un ejército anárquico no sirve para nada. No puede dar un paso y no puede tener orden y se pierde la guerra. Entonces, todo tiene un orden. Cuando Dios creó los ángeles, le dio cierto orden, ¿no es cierto?, dentro del mundo angélico. Y cuando vemos la creación, todo tiene un orden. Hay ciertas leyes inmanentes que, en fin, le dan lugar a otras leyes o subleyes, y de esa manera se mantiene el cosmos en el lugar preciso y en su función precisa. Usted altera el orden y lo que tenemos es una reacción en cadena. En la energía nuclear, no sé si saben, ¿no?, que cómo funciona el asunto para generar una reacción nuclear, ¿no? Se agarra un átomo, vamos a poner que, qué sé yo, a ver, una cosa redonda, y entonces lo que hacen es dispararle, vamos a decir, una explosión, se dispara una especie de bala, vamos a usar como ejemplificación, y la bala lo que hace es romper el átomo. Y ese átomo, entonces, se hacen esquirlas,
y lo que hace es disparar y se convierte en una bala, en un misil, y golpea a otros átomos, que son también partidos y se producen otras esquirlas, y entonces a eso se le llama reacción en cadena. Cuando se rompe el átomo, eso libera una cantidad de energía, y entonces cuando producimos ese caos de los átomos chocando unos con otros, se produce la reacción en cadena, la fusión nuclear. Y ahí tenemos una bomba atómica. Ojo, no vayan a... Estamos enseñando cómo armar la bomba atómica acá, ¿no? No, es más complejo que eso. Yo estoy explicando más o menos a nivel atómico cómo funciona elementalmente eso. Hoy es mucho más complejo, incluso se trabaja con el hidrógeno. Bueno, el tema es entonces que los átomos no se llevan por delante. Hay ciertas leyes que puso Dios en la creación, que hace que los átomos se muevan a toda velocidad, ¿no es cierto? Y nunca pasan por el mismo lugar dos veces. Uno espera y dice, bueno, el átomo puede hacer esto, pero nunca pasa un átomo por el mismo lugar. Entonces así que hace pum, 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 y todos los átomos que hay hacen exactamente lo mismo. Hay partículas subatómicas ahora, ¿no? Hemos descubierto cosas más pequeñas. Y eso va... Bueno, y lo que hace uno es alterar el orden. La alteración del orden es dispararle a un átomo, se agarra un metal con una densidad atómica bastante alta, uranio, por ejemplo, y se le pega a un átomo y entonces se rompe, se altera esa ley. Y lo que tenemos es caos. Y el caos libera energía, y tenemos un arma letal de destrucción masiva. ¿Se dan cuenta? Dios le puso orden a todas las cosas. Pero nosotros lo que hacemos en el hogar es dispararle a un átomo, dispararle a nuestra relación al orden que estableció Dios, y lo que tenemos es una reacción en cadena que revienta todo. Dios le dio orden a todas las cosas, y le dio orden a la familia. Y es por eso que le dice a la mujer que se someta a su esposo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, tenemos que entender el concepto de sumisión en la perspectiva bíblica. En cuanto a las esposas, entonces, se nos dice que tiene que ser sumisa. Ahora, hay algo muy interesante acá, porque no dice que el marido someta a la mujer, sino que la mujer se somete a sí misma. Es decir, no está en voz pasiva si vamos a la gramática griega. La voz que utiliza Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es la voz media. Y para que entiendan a ver cómo se los explico esto, si yo agarro esta botella, yo cuando armo la frase, agarro la botella, yo soy el autor de la acción. A eso se le llama la voz activa. Pero si la botella pudiese hablar y es la receptora de la acción, desde el lado de la botella es la receptora de la acción, entonces voz pasiva. Es una acción que se le hace a la cosa. ¿Me explico? La reflexiva o la voz media es cuando la acción se hace contra uno mismo. Si yo, por ejemplo, agarro este puño y me lo doy en la nariz, yo soy el que hago la acción, pero yo la recibo. Bueno, a eso se le llama la voz media. ¿Estamos? Bueno, esa es la voz que está usando Pedro en este lugar. La mujer se somete a sí misma a la autoridad del esposo. O sea que es muy distinto a lo que pasó en el huerto del Edén, que el hombre sometió a la mujer e históricamente sometió a la mujer a ser un lacayo, el sirviente de la casa o de la familia. Pero ahora lo que tenemos es que por causa del Señor y porque ordenó una familia en caos, ahora la mujer se sujeta, se somete a sí misma a la autoridad del esposo. O sea que no es el marido sometiendo a la mujer, sino que si el marido somete a la mujer, ya rompió la norma, ya vamos mal. Pero es la mujer en obediencia a Dios que se sujeta, se somete a su propio esposo. ¿Me van siguiendo? A ver, todos vamos a ir manejando a casa, ¿no? A ver si me ejemplifico un poco mejor con esto. La rueda del auto. La rueda del auto me va a llevar a Toronto si está sujeta al eje del auto. Está al lado,
¿no? Abajo, pero al lado. Si esa rueda decide, no me sujeto más al auto, la rueda no llega a ningún lado y yo tampoco. El auto no funciona con una rueda menos. Entonces, la rueda tiene que, para llegar a Toronto, la rueda tiene que estar sujeta a la máquina. Y la máquina, para llegar a Toronto, necesita que esa rueda esté sujeta a ella. De lo contrario, por más que tengas el auto 0 kilómetros, una Ferrari, todo con el tanque lleno, y todo puede ser un gran volante, un corredor de carrera Fórmula 1, pero ese auto no te lleva ni a 100 metros, lo rompes todo. Entonces necesitas que la rueda esté sujeta al auto y el auto a la rueda para poder llegar a Toronto, Hamilton o a donde, qué sé yo, a donde vayan. Bueno, así es como más o menos funciona la idea de la mujer sujeta al esposo. Para la familia llegar a la dirección donde Dios quiere, tiene que estar todo bien emplazado, todo en su lugar y en sus funciones precisas. Y entonces, en cuanto a la mujer, en cuanto al tema de la sujeción, nos dice el apóstol Pedro, verso 1, que la mujer debe sujetar su persona. La mujer sujeta su persona. No la sujetan, sino que ella se sujeta. Dice asimismo, vosotras mujeres, estén ustedes mismas sujetas a sus propios maridos. Y no solamente, número 1, sujeta su persona, pero número 2, sujeta su conducta. Versículo 2 dice, considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Consideren cómo se conducen. La mujer se sujeta a una conducta que en el contexto es santa porque Dios es santo. ¿Te das cuenta de lo que? Por eso es importante el contexto, porque nos da información para darle orientación al consejo a la mujer. Si agarramos el capítulo 3 solo, no tenemos, otra vez, la Biblia se interpreta con la Biblia. Necesitamos el contexto. Pedro es claro a dónde nos quiere llevar. Así que la mujer entonces sujeta su conducta. No es una conducta desorganizada, sin orientación, sin control. No, es una mujer que tiene madurez, se comporta como corresponde. En este caso, una mujer que no sale a la tienda a comprar, como decíamos antes, para hermosearse delante de otros hombres. Mujeres que, yo no sé, a veces se ven mujeres que se visten hoy, que es un desastre, viejo, se van desnudas casi a las iglesias, con unos escotes hasta el ombligo. Pero dígame una cosa, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Desde cuándo vamos a adorar a Dios con escotes hasta el ombligo? Mujeres, antes eran las jovencitas, ahora todo el mundo. Ustedes ellos no lo hacen, ¿no? Yo me imagino que no lo hacen, pero estoy hablando en términos genéricos. Y ya nos tiramos el ropero encima para atraer la atención de los hombres hacia nosotros. Ahora tenemos la modalidad de que hay mujeres pastoras que predican, y he visto videos de mujeres que parece que van a seducir hombres desde el púlpito. Usan unos vestidos atrapados en el cuerpo que usted puede ver como una botella de Coca-Cola. Y la mujer se le ve todo. Y ahí van caminando con sus tacos altos y qué sé yo. Pero escúcheme una cosa, ¿hay discernimiento espiritual en la iglesia contemporánea? Pero es una cosa que podemos estar hablando horas de este asunto. Ustedes me entienden bien lo que ya estoy hablando con adultos, así que entienden bien a dónde apunto con esto. Por eso dice, la mujer no está buscando vestidos, peinados ostentosos y ornatos y qué sé yo, para llamar la atención hacia sí, sino el ornato interno, que ahora vamos a mirar, que es lo que nos lleva la vista hacia Dios y a glorificarlo a Él. Así que la mujer somete su persona, 2, somete su conducta, y versos 3 y 4 somete su corazón, porque dice en verso 4, sino el interno, es decir, el vestido, dice el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Así que, para sintetizar, ¿no es cierto? Pedro nos dice, la mujer tiene que ser sumisa a su marido, y para hacerlo tiene que someter su persona a sí misma, su conducta y su corazón. Una mujer que no somete estas cosas así, y en última instancia someterlas a la voluntad de Dios, no puede vivir en armonía con Dios y en armonía y comunión con su marido.
Yo no creo que ningún marido esté contento mirando que la mujer esté coqueteando en el mundo con otras personas. Así como la mujer no creo que esté contenta mirando que el marido esté coqueteando con otras mujeres por ahí. No sé, a lo mejor hay un bicho raro, ¿no? Ahora el movimiento feminista tiene como abanderada a la señora Boudoir, que era la esposa de Sartre, un personaje, un bicho raro, ¿no? Muchos siguen las corrientes de Sartre y de su concubina, y estos dos tenían un arreglo muy interesante. Ellos se juntaron, vivieron juntos, y decían, vos podés salir con todas las mujeres que quieras. Y la señora Boudoir podía salir con todos los hombres que quería. El tipo tiene un ojo, está muerto, un ojo medio torcido, un personaje, ¿eh? Y el movimiento feminista tiene como abanderada, campeona a esta chiflada. Inclusive estaba a favor de la pedofilia. Es una vergüenza. Muchas mujeres abrazan a la señora Boudoir sin saber quién es la mujer, porque leemos poco, investigamos poco. Ella es nuestra abanderada porque sí, defendió los derechos de la mujer, pero vamos a agarrar los derechos de la mujer agarrando esta banderada. Vamos, señoras, despabilense, cuidado con quienes nos asociamos. Así que ahí tenemos una persona que deja mucho que desear, una persona que tenía un corazón que no estaba dispuesto a someterse a Dios y mucho menos